Hoy continuaremos con nuestra serie de reflexión bíblica a mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús. Y en este día, la historia que nos ocupa trata de un escenario triste que tenía una mujer con su hija que estaba siendo fuertemente atormentada por un espíritu inmundo. Y quizás yo me imagino que esta mujer o que esta niña, cada vez que caía en el suelo, empezaba a botar espuma, a rodar, y esto creaba en su madre un estado de intranquilidad, de impotencia. Creo que quizás, la Biblia no dice, pero lo más probable es que esta mujer no se quedó con los brazos cruzados durante este tiempo, sino que agotó todos los recursos a su alrededor tratando de resolver el problema de su hija. Es deprimente y doloroso cuando tú tienes un hijo pasando por alguna situación de enfermedad, y en este caso una situación de posesión demoníaca, y tú no poder hacer absolutamente nada. Eso genera un estado de desesperanza, de impotencia. El sentimiento es de dolor, es abrumador, tanto en la hija, me imagino, como en la madre, ¿verdad? Pero mientras ese escenario se estaba dando en un pueblo gentil llamado Fenicia, dice la palabra del Señor que Jesús decide ir a ese entorno donde estaban los gentiles. Generalmente Jesús se mantenía en el contexto de Israel, de Jerusalén, pero él decide ir a este contexto donde los judíos no frecuentaban. Claro que eso fue movido por un propósito divino. Dios estaba moviendo a Jesús ahí, o Jesús estaba moviendo ahí con un propósito que ya estaba marcado en sus planes. El versículo 24 del capítulo 7 de Marco dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón, y entrando a una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Dice la palabra del Señor que esta mujer era griega y era sirofenicia de nación, o sea, era una mujer gentil, no era judía. Su nacionalidad era griega, pero vivía en Fenicia, una ciudad que pertenecía a la región de Siria. Y les rogaba, noten aquí la palabra, les rogaba. Y este ruego era quizá insistentemente, quizá esta mujer le decía: Señor, ayúdame, mi hija está siendo cruelmente atormentada por un espíritu inmundo. Esta mujer rompió la barrera que tenían los judíos con relación a lo cultural. Ellos tenían una barrera racial, judíos y gentiles no se trataban, no había comunión entre ellos. De hecho, los judíos le llamaban perro a los gentiles, y los gentiles tampoco querían saber de los judíos. Y esta mujer, el dolor, la situación que tenía, la hizo tirar su orgullo por el suelo, ir delante de Jesús y rogarle y decirle, dice que le rogaba que echase fuera de su hija al demonio que estaba atormentando a su hija. Ahora, el versículo 27 es interesante porque Jesús le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Literalmente Jesús le llama perrilla a esta mujer. Y diríamos nosotros, Jesús llamarle perra a una persona porque era gentil. Bueno, ese era el contexto que se utilizaba, ¿verdad?, dentro de esa cultura. Sin embargo, Jesús utiliza quizá este descalificativo para probar la condición de humildad y de fe de esta mujer. Porque a veces nosotros vamos delante de la presencia de Dios y nuestra condición o nuestro estado, nuestra actitud es una actitud de orgullo. Y Jesús estaba matando el orgullo, estaba sanando la condición de orgullo de esta mujer. La palabra dice en el versículo 28 que esta mujer respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es extraordinario porque quizá otra persona dijera: no, pero ¿y si este es el hijo de Dios? Pues entonces, y me dice perra, pues entonces no voy a seguir insistiendo. No, esa no fue la actitud de la mujer. La actitud de ella fue decir: Señor, es cierto lo que tú dices, tú tienes razón, yo soy una perrilla, yo no tengo derecho a comer en la mesa, pero
aún los perrillos comen de las migajas. En pocas palabras, yo soy una perrilla, pero por lo menos de las migajas que caen de la mesa donde están sentados los hijos comiendo lo que tienen derecho, permite que esas migajas lleguen a mí. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 29, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Aquí nosotros vemos un ejemplo de humildad en esta mujer, un ejemplo de persistencia, un ejemplo de insistencia, un ejemplo de fe. El orgullo, el ego, no hizo que ella se desenfocara de el enfoque que ella tenía para que el problema de su hijo, de su hija, perdón, se resolviera. Y esto nos enseña de alguna manera a nosotros que debemos ser humildes al momento de ir a la presencia del Señor. Nosotros no tenemos el derecho de acceder a los recursos, los milagros de Dios. O sea, no es un derecho propio que tenemos, es una gracia, es una misericordia que Dios la da a quien Él quiera y como Él quiera. Y esto es lo que, no, esto es lo que Jesús le enseña a esta mujer. Y por eso la actitud de la mujer continúa. Ella dice, es cierto, tú tienes razón. Pero aún así, Señor, te ruego que de lo que cae, de las migajas, entonces yo pueda adquirir algo. Dice el versículo 30, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña a ser humilde cuando vamos ante la presencia del Señor. Yo estoy seguro que esta mujer fue transformada con este encuentro que tuvo con Jesús. La hija no vio a Jesús, pero recibió el milagro. Y esta mujer, al tener este encuentro con Jesús, a Jesús confrontar todos sus argumentos raciales que tenía, Jesús quiebra toda esa estructura que dividía quizá una barrera y otra. Y volviendo un poco atrás, en el versículo 28, dice que la mujer dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas. Y el término aquí, Señor, es el término griego kurios, que significa dueño. Esta mujer está haciendo a Jesús su Señor, y aunque literalmente ya no dijo, Señor, te acepto, entra a mi corazón, pero estaba haciendo a Jesús el Señor de su vida. O sea, este encuentro en esta mujer generó una transformación en su vida, no solamente un milagro en su hija, sino una transformación en su vida. Y estoy seguro que a partir de ese momento su vida nunca fue igual. ¿Cuál será la situación por la que tú estás pasando, que necesita humildemente venir delante de la presencia del Señor para que el Señor obre no conforme a como tú lo esperas? Porque a veces nosotros diseñamos el milagro y la forma a nuestra manera, pero Dios tiene una forma, un lugar y un propósito sobre cómo hace la cosa, dónde hace las cosas. El método Él lo ha diseñado a su manera, no a tu manera. ¿Cuál será tu petición? ¿Cuál será la oración que tú quieres que Dios te conteste a tu manera y no a la manera de Él? Permíteme orar. Padre Celestial, quiero presentarte cada persona que está escuchando esta reflexión. Pido, Señor, que tú crees humildad, Dios mío, humildad en nuestros corazones para ir delante de ti, para presentarnos delante de ti, no como quienes tenemos derecho a acceder a tus recursos, a tus bendiciones, sino como quienes no tenemos derecho y quienes necesitamos que tu gracia, tu amor se ponga en nosotros y que tú obres no conforme a nuestra voluntad ni como esperamos, sino conforme a tus propósitos en gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y será hasta otra próxima ocasión de reflexión bíblica.